es Jorge Varela con Showa Fitness en español. Estamos aquí el día de hoy, hemos venido a hacer algunas de las preguntas que tienen muchos de ustedes al momento de pasar la prueba de NASM. Cómo pasar el examen de NASM CPT en español. Entonces, recuerden, si no nos conocen, Showa Fitness, nosotros estamos... nuestra misión es poder desarrollar entrenadores personales. Ahora, pero también aparte de eso, ayudamos a pasar la prueba de NASM, ACE, entre otras, la que ustedes quieran pasar. Básicamente nosotros tenemos una guía que hemos creado en español donde les decimos exactamente qué capítulos tienen que leer, qué preguntas tienen que saber, les damos ejemplos de preguntas para que ustedes puedan estudiar, poder pasar esa prueba lo antes posible, no gastar mucho dinero entre este tipo de cosas y después irse con una compañía como Showa Fitness, con PTI, Panamá, Ecuador, Colombia, donde nosotros les podemos enseñar exactamente cómo funciona el cuerpo, cómo entrenar correctamente, cómo crear entrenamientos integrales, balanceados en todo el cuerpo. Sí, pero el día de hoy hemos venido a hablar acerca de unas palabras de vocabulario que muchos de ustedes tienen dudas acerca de esto, ¿sí? Tendremos varias de estas sesiones. El día de hoy hemos venido a traerles 11 de las preguntas que ustedes van a ver generalmente en las preguntas de NASM, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Primera pregunta, flexibilidad relativa, ¿sí? Esta es la tendencia, tendencia del cuerpo de usar la vía de menor resistencia, ¿sí? La tendencia del cuerpo de usar la vía de menor resistencia, ¿sí? Pero ¿qué significa esto? Esto generalmente tiene que ver con lesiones o desbalances corporales, donde significa si yo tengo un dolor, digamos, pongámosle la parte del hombro, generalmente el cuerpo va a tratar de evitar esos dolores porque hay menor resistencia en cuanto a esos perfiles. Entonces lo que NASM nos dice básicamente es que tenemos que entrenar esos desbalances siguiendo el modelo OPT, que ya hablamos de qué se trata, ¿no es cierto?, con las progresiones correctas para activar esas o desactivar básicamente esas progresiones mal hechas o desbalanceadas en cuanto al sistema muscular. Entonces, nuevamente, flexibilidad relativa es la tendencia del cuerpo a utilizar la vía de menor resistencia. Punto. Así de fácil. Vamos con la segunda. Inhibición autógena, ¿sí? Esta es la estimulación del tendón de Golgi, ¿no es cierto?, que permite que se relaje el músculo. Cuando el tendón de Golgi lleva mucho tiempo bajo tensión, lo que hace es que relaja el músculo, manda una señal al uso muscular, ¿no es cierto? El uso muscular permite que el músculo se relaje. Entonces, por ejemplo, ustedes lo han visto generalmente cuando estamos estirando, ¿sí? Después de un tiempo prolongado, generalmente pasando los 30 segundos o lo que sea, lo que hace es que el músculo se afloja un poco y podemos llegar a una distancia mayor. Eso es lo que pasa, es la inhibición autógena. Tristemente funciona para proteger al cuerpo, ¿sí?, de lesiones justamente. Proteger al cuerpo de lesiones. Inhibición autógena, estimulación del tendón de Golgi por mucha tensión, llega y se relaja el músculo mediante el uso muscular, ¿sí? Inhibición recíproca, número 3, es cuando el músculo agonista, ¿sí?, se contrae, ¿sí?, manda una señal inhibidora al músculo antagonista para que se relaje. En otras palabras, por ejemplo, si nosotros vamos a levantar una pesa para un curl de bíceps, ¿no es cierto? Si se contrae el músculo agonista, en este caso el bíceps, manda una señal inhibidora al músculo tríceps, que es el antagonista, para que se relaje. Si los dos se contraen, ese movimiento no se va a permitir, no va a ser permitido, ¿sí? Entonces, inhibición recíproca. De ahí tenemos dominancia sinergética. ¿Dónde he escuchado esto? A ver. Músculos agonistas, músculos sinergistas. Perfecto. Dominancia sinergética significa que el músculo sinergista, que es el músculo sinergista, es el músculo que ayuda al músculo agonista, o sea, al músculo principal que genera la acción o que genera el movimiento. Entonces significa que el músculo sinergista reemplaza al músculo principal o agonista. ¿Por qué? Porque esta no tiene una buena conexión neuromuscular o no tiene una buena activación, o es débil, o tiene desbalances, o puede ser por lesiones o cosas de esas, ¿no es cierto? Entonces, el músculo sinergista reemplaza al músculo agonista por esas deficiencias que pueda tener el músculo agonista, ¿sí? Sinergista, agonista. Perfecto. Ahora, una de las preguntas que muchos tienen problemas aquí es la gluconeogénesis, ¿sí? Parecen estas preguntas nuevamente, si ustedes las trabajan constantemente, hacen nuestra guía de Showa Fitness,
para poder ver exactamente las preguntas de vocabulario. Ustedes van a pasar esa prueba en 30 días con ese cronograma que nosotros ya les tenemos listo. Entonces, gluconeogénesis es la creación de nueva glucosa, ¿sí?, a través de sustratos que no sean los carbohidratos, ¿sí? En este caso, podemos llamar a las proteínas y los lípidos, en este caso las proteínas. Esto generalmente pasa cuando estamos en un estado catabólico, cuando no le hemos dado suficiente comida al cuerpo para poder utilizar esos sustratos. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo es inteligente, no nos va a dejar botado. Entonces, este proceso de gluconeogénesis, que nosotros utilicemos las proteínas que están en el músculo, generalmente consumiendo el músculo, por eso es un estado catabólico, y los que nos permite poder mantener haciendo el ejercicio o el movimiento que estemos practicando en ese momento. ¿Sí? Fácil. Creación de nueva glucosa a través de otros sustratos que no sean los carbohidratos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, tenemos motivación intrínseca y extrínseca. ¿Sí? Estos son bastante básicos, pero de todas maneras queremos hablar porque les van a tomar en la prueba de NASA. Entonces, intrínseco, recuerden, es cuando algo viene de la parte interna, de la parte que yo creo, ¿sí? Por ejemplo, en el hecho de entrenar para una carrera, ¿no es cierto? El hecho de que sentirme bien por haber entrenado a llegar a esa carrera, ¿no es cierto? Lo que me va a hacer sentir bien es algo intrínseco, que no necesito ningún factor externo para motivarme a seguir entrenando. En cambio, el factor extrínseco, ¿no es cierto?, es la recompensa o el reconocimiento. Entonces, en el mismo ejemplo de la carrera, significaría el trofeo o el premio que voy a acumular por haber completado esa carrera. Entonces, el uno es extrínseco, ¿no es cierto?, que se viene de fuentes externas para motivarme, y el otro es intrínseco, algo que me va a hacer sentir solo bien a mí, dependiendo de mis razones, de mis conocimientos, de lo que yo busco como persona. ¿Sí? Variables, número 7. Ya estamos en el número 7, miren qué rápido vamos. Variables agudas del modelo OPT. ¿Sí? Variables agudas del modelo OPT simplemente básicamente es el cuadro que ustedes van a ver en cuanto a repeticiones, en cuanto a tiempos de reposo, el tempo, ¿sí? ¿Qué es el tempo? Básicamente la velocidad con la que hacemos el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces tenemos descanso, ¿cuánto descanso debo hacer entre ronda y ronda? ¿Cuántas repeticiones debería hacer si es que estoy en la etapa de hipertrofia o estoy en la etapa de resistencia o lo que sea? ¿Cuánta intensidad? O sea, los porcentajes. Si estoy trabajando con peso, estoy trabajando a un 85%, a un 50%, y finalmente el tempo, con qué velocidad estoy haciendo el movimiento. Entonces, ¿sí? Hay una diferencia, por ejemplo, en fuerza, donde hacemos pum, pum, ¿sí? 1-1, entonces tenemos ejercicios donde podemos hacer con 4-4, esa sería la velocidad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese es el tempo. Entonces, variables agudas, OPT model. Ley de Davis, ¿sí? Esto es algo muy conocido, es muy parecida a la ley de Wolff, que dice que el cuerpo se adapta, o los huesos se adaptan de acuerdo al tipo de estrés al que le sometamos, ¿sí? El Wolff's Law, ¿sí? O la ley de Wolff, dice que el cuerpo, en este caso los huesos, ¿sí? Se adaptan dependiendo del estrés al que le sometamos. Lo mismo funciona con la ley de Davis, pero se habla sobre el tejido blando, en este caso pueden ser los músculos, ¿sí? Se moldea en relación al estrés al que ha sido expuesto, en cuanto a la línea de estrés con la que hemos sido expuestos. Entonces, básicamente, el cuerpo se adapta, el principio de especificidad en básico, el cuerpo se adapta a las demandas a que nosotros le sometamos, ¿sí? Entonces, si queremos volvernos buenos corriendo, debemos correr. Si queremos volvernos buenos jugando fútbol, debemos jugar fútbol. Si queremos mejorar nuestro deadlift, tenemos que hacer deadlifts. Si queremos mejorar nuestros pull-ups, tenemos que hacer pull-ups. Eso es lo que funciona, tanto en la parte de Wolff's Law, en la parte del sistema óseo, en la parte del tejido blando, en cuanto al aparato muscular y en cuanto al ejercicio en general, ¿sí? Ahora, algo con lo que tienen muchos problemas, la teoría del filamento deslizante. También lo conocemos como la teoría de los puentes cruzados, ¿sí? Este es un poquito más complejo, es un concepto más complejo, pero igual ustedes tienen que saberlo porque lo van a ver en la prueba generalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay unas proteínas contráctiles, ¿sí? Proteínas contráctiles que se llaman la actina y la miosina, ¿sí? Entonces, la actina y la miosina, digamos que están en este punto. Reciben unas moléculas de calcio
basadas desde el retículo sarcoplasmático. Estas giran, ¿sí? ¿Cómo giran? ¿Basando en qué? En un estímulo. ¿Un estímulo de qué? Puede ser un estímulo voluntario, donde yo quiero flexionar, contraer el músculo, o puede ser involuntario. Por ejemplo, cuando pongo la mano encima de la estufa y se contrae el músculo, es involuntario, es un reflejo, ¿no es cierto? Entonces, esas proteínas contráctiles reciben el calcio, se mueven los puestos, se exponen, ¿no es cierto? Y gracias al ATP, ¿sí? Adenosina trifosfato, que es básicamente la gasolina del cuerpo, permite que estos se contraigan, jalen y haga la contracción muscular. Recuerden que esto pasa en algo microscópico, ¿no es cierto? A nivel muy pequeñito, en microfibrillas, en fibras musculares, dentro de todo esto. Entonces, bien pequeño, pero un montón de puentes cruzados se contraen, ¿sí? Y es lo que permite básicamente la teoría del filamento deslizante. ¿Cuáles son los filamentos o proteínas contráctiles? Son la actina y la miosina, ¿sí? Ya acabamos. Número 10, principio de todo o nada, ¿sí? Este es muy sencillo. Las unidades motoras no controlan la fuerza con la que se contraen. Las unidades motoras no controlan la fuerza con la que se pueden contraer. En otras palabras, o se contrae completamente o no se contrae en absoluto. Básicamente no tiene esa regularización. O todo o nada, en otras palabras, ¿sí? Y finalmente terminamos con el modelo OPT, que es el que ustedes seguramente están viendo. ¿Qué significa? Es el Optimum Performance Training Model, ¿sí? En inglés, que ustedes también lo van a ver, ¿sí? En español tenemos el entrenamiento óptimo de rendimiento, o el modelo de entrenamiento óptimo de rendimiento, ¿sí? Y lógicamente este es el que enlaza muchos de estos conceptos que hemos visto de aquí. Ahora recuerden, nosotros ya tenemos, ¿sí? Nosotros ya tenemos una guía en español para que ustedes no tengan que pasar, ¿sí? y estudiar 3-6 meses para poder pasar esa prueba. Ustedes, si siguen el cronograma de Show Up Fitness, por 30 días ustedes pueden pasar tan solo 30 días la prueba, ¿sí? Van a poder pasar. Nosotros vamos a tener videos como estos en español para explicarles conceptos, ¿sí? Desde bastante sencillos hasta más complejos. Entonces, si tienen más comentarios, si tienen dudas, déjenos saber en los comentarios, y cualquier duda déjenos saber, estamos a las órdenes. Mi nombre es Jorge Varela, Show Up Fitness. Hasta la próxima.